Bienvenidos a Trovador episodio 2. En las noticias, trailers por todos lados, Marvel y Ultraman y los Game Awards. En nuestra sección de opinión, mi postura de la ley Copa, y como entrevistado en esta ocasión tendremos a Gali León de Gali León Habla Hoy. Así que, dentro intro. Esta semana tuvimos varios trailers que dieron de qué hablar. Empecemos hablando del nuevo trailer de Sonic, con su rediseño, que al parecer le gustó más al público. Veamos si la historia les agrada tanto como el diseño. Recuerden que esta película se estrena el 14 de febrero del 2020. El siguiente es el adelanto de Scoob, la nueva propuesta de Warner Animation, que nos muestra el comienzo de las aventuras de Misterios S.A., los orígenes de la amistad de Shaggy y Scooby, como de Vilma, Daphne y Fred, y sus vivencias actuales, además de una nueva amenaza a la que se enfrentarán. Scoob se estrena en verano de 2020. Concluimos nuestra avalancha de trailers con el de Bob Esponja, donde vemos el nuevo estilo de animación. La trama que aborda cómo se conocieron Bob y Gary, como también su desaparición, otra vez. Pero la estrella de este tráiler es Keanu Reeves, que similar a David Hasselhoff, parece ser que hará un cameo en la nueva película de nuestra esponja de mar favorita. La película planea lanzarse en mayo de 2020. ¿Conoces a Ultraman? Pues para los que no, déjenme decirles que fue el primer héroe tokusatsu. Vendría a ser más o menos como los predecesores de los Power Rangers. En Japón es súper popular y genera mucho dinero, así que Marvel también quería una tajada del pastel. Por eso la compañía realizará cómics que tengan como protagonista a Ultraman. No se sabe nada aún del equipo creativo, solo se sabe que llegará en 2020. Además de una imagen promocional hecha por el mismísimo Alex Ross. Ya están los nominados para el Juego del Año y también el resto de las categorías en los Game Awards. Los nominados para GOTY son Control, Death Stranding, Smash Bros, Resident Evil 2 Remaster, Sekiro y Other World. Esperemos que el evento tenga un par de anuncios interesantes, que de hecho es una de las principales razones por las que se hace. Muy bien, esta fue su sección de noticias. Pasemos con la columna. Hoy, en el decreto del castillo se tocará el tema de la ley Copa. Esta ley es para regular el contenido de internet y está en boca de todos porque para que ésta se cumpla en la plataforma de YouTube se tomarán ciertas medidas. Ahora se debe de especificar si tu contenido va dirigido al público infantil o no. ¿Cuál es el problema?, dirán ustedes. El problema radica en que si eliges que el video está dirigido para niños, no contará con comentarios, likes, dislikes y en general suprime toda retroalimentación del público y creo que no podrás monetizar. Considero que cualquiera sabe distinguir cuando su contenido está dirigido para un público específico. Pero es aquí donde entran los tonos grises. Según esta ley, cualquier contenido que resulte de interés para un niño puede ser catalogado como infantil. Es decir, que si haces un gameplay de Crash Team Racing, va directo a YouTube Kids. Y conociendo el algoritmo, aunque uses palabras altisonantes en español, va para allá te guste o no. Con la comunidad de reseñadores de animación en YouTube, el resultado es el mismo. El algoritmo verá una imagen de una caricatura o animación e irá directo a YouTube Kids. A pesar de que se hable del estilo de animación, composición visual y musical, planos, aspectos narrativos, la intención de la obra, su mensaje oculto, etcétera, etcétera, algo que le interesa más a un público mayor que a un niño, aunque nunca es tarde para guiar a los pequeños por el buen camino. Como ley no parece mala idea,
Si de por sí nosotros como adultos consumimos mucha basura en internet, los niños están peor. Sin la supervisión constante de alguien mayor, quién sabe qué podrán ver sus pequeñas mentes. Igual esto ya es más responsabilidad del tutor a cargo. Otro ejemplo de medias tintas son los canales que hablan de juguetes. Que sí, muchos solo hacen unboxing de los juguetes y juegan un rato con ellos, y de hecho la mayoría son niños haciendo videos para niños. Pero hay canales que tienen un carácter más informativo. Se habla de la historia detrás de los juguetes y se dirigen a coleccionistas, que pueden ser tanto niños como adultos. En casos como estos, las dos audiencias pueden ver este tipo de contenido, pero para esta ley no hay medias tintas. Si eliges un público, el otro no podrá verlo, o por lo menos no saldrá en la lista de recomendados, haciendo que este tipo de proyectos disminuya por dividir a su audiencia, cosa que personalmente no me gusta porque me agrada ese tipo de contenido. No hay que empezar a buscar culpables, que si YouTube, que si los que hacen videos, los padres de Estados Unidos, los comunistas. Lo que se tiene que buscar es la manera de implementar esta ley de manera efectiva para que todos estén contentos. Si desde un principio quisiste dedicarte a hacer videos para niños por ser un público fácil, o porque es lo que de verdad te gusta y es lo que mejor se te da, creo que no hay mucho en lo que te pueda ayudar esta ley. Y aunque se estructure mejor, seguramente la monetización al contenido infantil se perdería. Eso sí, se tiene que hacer verdadero hincapié en lo que de verdad es un producto infantil y lo que no lo es. Pero con los recursos que se tienen actualmente lo veo complicado. Esto fue el decreto del castillo. Pasemos con la entrevista. Hoy nos acompaña Galilión, un reseñador con poco más de 600 subs. Pero no se dejen llevar por esto. Él es un gran analista, ganador del Reviewer Championship y estuvo en los 3 primeros lugares del Betalento. Una persona con un amplio conocimiento sobre la narrativa. Su fuerte son los cómics y las películas. Además de que tiene muchos proyectos en puerta. No olviden pasarse por su canal Galilión Habla Hoy, que dejaré en la descripción. Hola, bienvenidos otra vez a su programa favorito, El Trovador. En esta ocasión tenemos a un invitado que personalmente es uno de mis reseñadores en lo que se refiere a cómics y entretenimiento en general favoritos. Démosle la bienvenida a Galilión de Galilión Habla Hoy. Preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Joder, me ha gustado mucho lo que has dicho, de que soy uno de tus reseñadores favoritos. O sea, es un cumplido, es un gran cumplido. Nada, pues aquí que me ha dicho el señor Incorporio que me venga para charlar un ratito y para resolver algunas cuestiones sobre mi persona. Y que quizá pues así más gente me conozca. Así que perfecto. Esa es la intención inicial, que la gente conozca nuevas personas o que conozca más de sus reseñadores, el trasfondo que tienen detrás y todo eso. Así que por ende vamos con la primera pregunta de ¿quién es Galilión? Hostia, vale, a ver, es que hay que matizar, porque yo siempre digo que cuando estoy haciendo mi vida normal soy Gabriel. Pero cuando me dedico a dibujar, a analizar, a temas de YouTube y tal, me convierto en Galilón. O sea, muto un poco, ¿sabes? Me transformo en algo un poco más friki, pero un poco más severo. Incluso cuando leo cómics y tal, soy más Gabri, porque me centro más en disfrutar que en analizar. Cuando voy a ver una película, me centro más en disfrutar que en analizar. Cuando analizo, cuando hago cosas más técnicas, soy más Galilón. En ese sentido. No sé si te resuelta la duda, sí, pero bueno. Dos personajes diferentes. Sí, es mi Jekyll y Hyde. Sí. Le pongo una máscara. Exacto. Entonces, dices que son dos personajes diferentes. Y entonces la persona original, ¿cuándo empezó a consumir películas, cómics, entretenimiento, todo este tipo de cosas de las que nosotros somos tan fanáticos? Cágate, loco. A ver, yo desde pequeño tengo el recuerdo de ver un montón de cosas en la tele. O sea, la televisión era mi mejor amiga
y es donde básicamente donde salía la cultura de la que yo bebía. Pero también recuerdo que mi madre me llamaba mucho, a mi hermano y a mí, a bibliotecas y tal, y el tema este de cuentos, de narrar una historia, de ver qué pasa con personajes y tal, me ha gustado muchísimo siempre. Eso unido a que a mí me gustaba dibujar y nunca paré de dibujar. Y yo creo que fue en la época de los Cuatro Fantásticos, del Spider-Man de Sam Raimi y de los Cuatro Fantásticos en los cines. Más o menos nos ubicamos sobre esa época, que yo tendría unos 6 o 7 años, que no había tocado casi que nunca un cómic, y claro, vi a los superhéroes, me gustó tanto su rollo, su tal, su cual, que eran como esos cuentos largos, esos cuentos que leía en las bibliotecas, esos cuentos largos, y yo quería hacer lo mismo y por tanto, pues básicamente un Galielón muy, muy, muy pequeño, muy, muy proto Galielón, cogió a su mejor amigo y a él y los vistió de superhéroes y empezó a hacer aventuras, y claro, a medida que descubría cómics, esas aventuras se nutrían, a medida que leía más, esas aventuras se volvían más y más sólidas, a medida que veía más películas, sabía un poco que, ¿sabes? Que de dónde venían todas esas cosas. Y yo recuerdo empezar, yo qué sé, con 7 años, no saber nada de cómic y ver solo películas, y a los 10 años tener ya DVDs de las series de Spider-Man y Cuatro Fantásticos, de saber quién es Stan Lee, de leer cómics. Que esto es muy curioso porque yo de pequeño leía cómics, los cómics de Marvel del 616 de los años 2000, y claro, ahí estaban Marvel Knights, estaba Spider-Man con Straczynski, y son aventuras muy, muy adultas, y yo medio que no me enteraba y medio que me daban miedo, o sea que era un poco extraño el rollo. Sí, medio complicado. No empecé a entrar bien hasta que tenía los 12 años con Ultimate Spider-Man. Ya. O sea que fíjate. No, entonces sí, ya tiene bastante tiempo, de hecho. Es que, claro, es la mitad de una vida. Y si te pongo ya a contar anécdotas, yo qué sé, a detallarte los cómics, a de dónde salía cada inspiración, ya te mueres. Sí, me imagino. Entonces, como fanático, ya tenemos más o menos el contexto. Ahora, el siguiente paso. ¿Desde cuándo empezaste a analizar más a detalle estos productos de entretenimiento, estas producciones? Mira, yo te voy a decir una cosa. El Galielón analítico es posterior a la fundación de Galielón Habla Hoy. O sea, es algo extraño. Yo quería subir cómics a YouTube. De hecho, es una serie que se llama Birdmark, que empecé a dibujar con 17, 18 años. Ahora mismo me da muchísimo cringe ver los dibujos y la historia porque es como, madre mía, han pasado tanto tiempo que ya no... Bueno, el caso es que empecé a subir esos capítulos a YouTube. Y dije, bueno, pues para que el canal no se quede tan abandonado, vamos a subir yo mismo hablando de cómics. Esto es en el año 2012. 2012-2013. Era otro canal. Y claro, el primer cómic del que hablé fue el Sargento Keroro. Después fue Death Note, que hice una comparación de anime contra el manga. Y de hecho esos vídeos están resubidos en Galielón Habla Hoy. Pero no era analítico en sí. Yo decía, como muchísimos otros canales, que hoy en día, que no tienen nada de malo, es otro funcionamiento, no son analíticos, sino que son de opinión. Hay que hacer una división muy grande. Por tanto, yo simplemente decía, el cómic trata de esto y a mí me ha gustado esto. Yo no decía, el cómic usa sus herramientas para contar esto, el cómic hace bien esto, el cómic usa el tempo así, el cómic usa la disposición de páginas así. No, ese análisis para mí sería posterior. Después, me hago Galielón Habla Hoy para subir los análisis completos. Y empiezo a ver a youtubers un poco más arriba en lo que es el análisis. Empiezo a ver a DayoScript, empiezo a ver a Links Reviewer, empiezo a ver a otros reseñadores que sus vídeos son más largos, son más densos, pero de verdad quieren analizar cómo funciona esa estructura y ese esqueleto que hace moverse a la obra. Así que digo, wow, voy a intentar hacerlo yo también. Y lo intenté hacer con Neon Genesis Evangelion, que es otro vídeo del canal, muy, muy primerizo. Algo pesado, ¿no? Para empezar a analizar. Claro. Y ahora veo en ese vídeo un poquito de análisis, mucha opinión personal y muchos datos curiosos. En plan, las 15 curiosidades de cosas así. O sea que ya más o menos iba tomando forma,
pero no empezó a tomar forma hasta que hasta que sería un 2016-2017 con el libro de los insectos humanos. ¿Qué otros cómics? I Hate Fairyland, otros cómics que empecé a leer, a salirme de Marvel, DC y otros derivados, y leer más manga de autor, bueno, de autor no, sino más manga que se salía del shonen y de los clásicos. Seinen. Claro, algo más seinen. Empezaba a leer cosas diferentes y por tanto quería analizar cosas diferentes. A partir de ahí la cosa ya fue subiendo más y más y claro, empiezas a hablar, yo qué sé, del libro de los insectos humanos, vale, pero es que luego hablas de Lock and Key, que es un cómic fantástico. Vale. Y luego te metes con Uzumaki, con Junji Ito. Y luego haces un cómic de 10 cómics cortos. Y eso va subiendo. Y al final, el peso analítico, también vas leyendo ensayos, vas estudiando un poco más, conoces a Robert McKee, conoces a otras personas que te empiezan a hablar sobre el guión, el dibujo, conoces a Scott McCloud, sabes la importancia visual que tiene un cómic, que no solo que quede bonito, que tiene que empastar con el guión, que tiene que narrar eficientemente, que si tiene que ser lento o rápido, tiene que tener una posición de viñetas determinada, el trazo tiene que ser así, WhatsApp, tal. Bueno, el caso es que empezamos ahí a beber más y más y más. Y yo creo, para mí, que hay un antes y un después, aunque en el canal no se note, para mí sí, en lo que es ya un vídeo analítico, que es la reseña de Solanin. Solanin, que es un manga seinen de Inio Asano. Es un manga que habla a los veinteañeros, a los que tienen 25 años, que ya no están en edad de estudiar, están abriéndose al mundo de los adultos, pero hay algo ahí que no cuadra, hay algo ahí que dices, uy, me da miedo ser adulto. El cómic trata sobre eso y, paradójicamente, es cuando veo que el canal empieza a madurar un poquito más, en contenido, al menos. Y después de eso, pues ya tenemos, yo que sé, reseñas que a mí me gustan más en el sentido de analíticos, como la de Orange, como la de Metamorfosis, que es un hentai, que para mí fue muy difícil analizarlo. Tenemos editoriales, que son como mi opinión, pero una opinión muy fundamentada, hay que documentarse mucho. Claro. O sea que son cosas así. Son cosas que hay que en plan decir, coño, esto es muy difícil de... no es solo sentarme y dar mi opinión. No es, uy, me he leído este manga, ¿qué me ha gustado y qué no me ha gustado? Que está bien, pero son vídeos de opinión. Y yo quiero hacer un poquito de opinión y análisis. Ahora que Básicamente. este tema de opinión, cuéntame, ¿qué es lo que necesita una obra o una historia para que le guste a Galilión? Básicamente que me entretenga. Porque, por ejemplo, mira, ahora estoy preparando un vídeo que se llama 5 cómics que me han decepcionado. No que sean sobrevalorados, porque el valor es una cosa diferente a lo que te puede gustar más o menos, sino que me han decepcionado. Y allí hay un cómic que está bastante bien hecho, pero me aburrió, como una castaña. Al igual que 2001 Odisea en el espacio, me parece una película cojonuda, pero joder lo que me aburre la película, no puedo verla, ¿eh? O sea, que es una película que... De verdad te digo que sí, que está muy bien rodada, que está muy bien tal, pero si me aburre, ando a tomar por culo. ¿Cuáles son las cosas que a mí me atraigan más? Primero, me gustan muchísimo, y esto es un poco raro porque le quita matices a la historia, pero bueno, me gustan muchísimo los personajes muy extremos. Me gusta que sea un malo, sea un hijo de puta, pero lo más que se pueda. Y que haya un bueno, que tenga sus aristas, pero que sea bueno, que sea bastante bueno. ¿Qué más me gustan? Me gustan sobre todo los personajes con gancho, los personajes carismáticos, los personajes estos que te atrapan y los personajes que van entretejiendo una red en la que las conversaciones sean muy naturales. Fábulas, fue un cómic del que hablé hace poco en mis 10 cómics favoritos. Forma parte de este hilo porque todos los personajes tienen un carácter tan humano que te quedas loco, te quedas impresionado porque todas las frases que dicen son naturales, son orgánicas. ¿Qué más necesita un cómic para que a mí me guste? A ver, estoy repasando un poco así las cosas que estoy viendo por mi habitación. Sobre todo que sean... Sí, yo me quedo con eso. Sobre todo personajes muy carismáticos. Porque, por ejemplo, la trama de Preacher
no es una cosa que me vuelva loca, pero los personajes son absolutamente impresionantes. 20th Century Boys, otra obra de referencia para mí. Los personajes son alucinantes. Hay historias como por ejemplo Paper Girls, que se terminó de publicar hace un tiempo, que me gustó bastante, pero sus personajes tampoco llevaban tanto la voz cantante, por tanto en media se me cayó. Black Hammer, otra historia que se publicó hace poco, también tiene una carga de personajes muy importante. Básicamente tiene que ser personajes con gancho, personajes con mucho gancho, muy espontáneos y muy carismáticos. Ahora que estás hablando de este tipo de historias, ¿cómo qué tipo de historias consideras que sería bueno para que una persona llegue y entre al mundo de los cómics? ¿Y cuáles serían las obras que debe empezar a leer, ya si quiere adentrarse más a profundo al detalle de la composición, el análisis, la estructura de una historieta? Uf, madre mía. Vale. Con las recomendaciones para los principiantes, para los novatos. A ver, para los principiantes se podría dividir en... Cojamos un espectro de edad entre unos 13, 15 años. Ajá. Y 18 años. Un adolescente promedio. Porque si tratamos con adultos ya hay que irnos a otro tipo de cómics. Uh-huh. Imagino que más o menos nuestra audiencia va en esos 15, 20, 25, 30, ¿no? Por ahí. Sí. Pues yo diría, si quieres superhéroes, si tú te consideras un tío duro, un tío macarra, como se dice en España, como un echado para adelante, como alguien valiente pero que tiene su lado pillo, ¿sabes? Recomendaría leer Ultimates. Si te gustan superhéroes y rollo así, Ultimates, que es como la visión, los Vengadores, pero de Mark Millar. Y si te gusta Ultimates, luego te vas a leer Kick-Ass. A mí son dos obras que en particular no me vuelven loco. El estilo de este guionista no me gusta mucho, pero si tienes un carácter parecido a él, te va a encantar porque es muy bueno en lo suyo. Si por otro lado crees que es una persona que te gusta más, algo más puro, más relajado, te voy a recomendar, por un lado, te diría, si vamos a superhéroes, Ultimate Spider-Man, me parece que es un superhéroe que llega a toda clase de público, es un cómic que no infravalora al lector, no hace depender del conocimiento que tenga ya, y sobre todo no le trata como un niño, pero un adolescente se lo puede pasar muy bien leyendo y un adulto también. Eso es en temática de superhéroes. Si nos vamos al manga y tú quieres leer algo que sea adrenalina total, yo te recomendaría, por lo que yo sé, My Hero Academia. Tiene una trama muy sólida, unos personajes muy carismáticos, te vas a enamorar de los personajes y tal. Si quieres algo un poco más profundo, te diría que te metieses con Nana y con Billy Bat. Porque me parecen... Billy Bat, porque 20th Century Boys y Monster son dos obras de... También es de Billy Bat, sí, cierto. Sí. Claro, me parecen un poco más densas. Un pelín más densas. Okay. Pero bueno. Y si lo que quieres es... Espera, bueno, un segundito. Y si lo que quieres es un cómic europeo y eres una persona un poco más adulta y tal, y eres una persona que lo que quiere nunca se ha fiado mucho de los cómics, o tiene una distancia entre los cómics, te diría que te leyeses Memorias de un hombre en pijama. Memorias de un hombre en pijama de Paco Roca. Okay. Os puede sonar el nombre por el dibujante de Arrugas y de otros tantos. El invierno del dibujante, sí. Pero yo creo que Memorias de un hombre en pijama tiene ese toque de adulto, de humor adulto, pero no negro. No un humor negro, un humor que deje mal posición a alguien. Es un humor... que se ríe de la vida adulta desde una perspectiva adulta y sobre todo que tiene esta temática esta mecánica, mejor dicho, de tiras de periódico, de tiras de un diario. Por tanto, te vas a leer una página y lo puedes dejar ahí perfectamente, pero como el personaje en la historia tiene carisma, tiene gancho y te ríes,
vas a seguir. Okay. Eso si quieres algo un poco más extendido y nunca te has acercado mucho a los cómics. Si ya te has acercado a los cómics un poquito, o al menos te gusta el rollo de la narrativa, te diría que leyeses Preciosa Oscuridad. Preciosa Oscuridad también es un álbum franco-belga. Preciosa Oscuridad es uno de mis favoritos de todos los que hay. Y también lo recomendaría. Así que, wow, he dejado no sé cuántas recomendaciones. Creo que pedía solo una, pero se me ha ido muchísimo. No, tú tranquilo. Ahora el siguiente punto. Para alguien más experimentado, alguien que ya no se conforma con solo superhéroes y quiere adentrarse en algo un poquito más complejo, ¿qué le recomendarías? Vale, vamos fuerte, ¿no? Asumimos que has leído superhéroes, un poquito de manga, que has tocado, yo que sé, Watchmen, V de Vendetta, Batman de Miller, 300. Uy, perdón. Asumimos que has tocado ya los clásicos. Pues te diría, no dejes todavía Alan Moore y léete Prometea. Lee Prometea. Si nos vamos un poco de Alan Moore y nos vamos, yo que sé, a un terreno más de manga, te diría que leyeses al Akira. Akira es un clásico, lo sé, pero tiene una forma de reflejar lo que es, no solo el dibujo, sino lo que es una historia noventera de una forma, para mí, casi perfecta. Te diría que si hubiese un cómic noventero perfecto, bueno, noventero no, sino que refleja los 90, mejor dicho. Porque Akira está como adelantada a su tiempo. No es de los 90, pero está adelantada a su tiempo. Como que hace ese giro de los 90 occidentales. Okay. Para mí, al menos. Y si hay una historia que refleje los 90 al 100%, aunque no sea de los 90, para mí es Akira. Te diría que fuese Akira. Y te diría también que si lo que quieres es ya nutrirte de plano del cómic, fueses directamente al contrato de Judas, no. ¿La Biblia de Judas? ¿Cómo se llama? La de este señor, la de Will Eisner. ¿El contrato de Judas? No. Will Eisner. Ah, no, sí, el contrato con Dios. El contrato con Dios. Me estoy yendo con los jóvenes titanes. El contrato con Dios. Will Eisner. ¿Queréis saber cómo se articula una página? Will Eisner. Si os mola, pero también estáis un poco en el sentido de quiero aprender más del medio. No entretenerme solo, sino aprender más. Te diría que fueses a Scott McCloud, y que luego, después de todo ese vaivén, volvieses al principio y volvieses a leer Watchmen. Yeah. Watchmen se dice mucho que es el mejor cómic del mundo, y aunque podemos decir que sí o no con reservas, no lo sabemos, es uno de los mejores cómics del mundo. No solo por su historia a primeras o por sus personajes a primeras, sino porque esconde muchísimas cosas. Y cuando ya sabes desarticular el cómic, sabes lo que es la composición de página, sabes lo que es avanzar, lo que es incluso un leitmotiv en el sentido de narrativa de personajes, vas a ver muchísimas más cosas en Watchmen. Vas a ver que hay muchísimos papeles cebolla que están por encima de esa trama. Y que hay muchas cosas que se esconden a plena vista. Más o menos eso es como tal lo más accesible que puedo decir. Luego te puedes ir más a otros autores un poco menos conocidos, pero por ahora sí. El Eternauta, quizá también. El Eternauta también lo recomendaría si no lo has leído, pero eres un lector acostumbrado. Ya dijiste las recomendaciones de alguien que quiere empezar a leer cómics. Ahora, ¿qué recomendarías a alguien para empezar a subir videos? Vale, va a sonar muy mal, pero básicamente empieza a imitar lo que más te guste. Empieza a imitar lo que más te guste. Básicamente. Porque a partir de ahí vas a encontrar tu propia voz. Te recomendaría que no te centres solo en una persona. Por ejemplo, mis vídeos tienen muchísima inspiración, primero del Crítico de la Nostalgia, después de Proyecto Caos, que es un reviewer latino, luego de DayoScript, y por último tienen cosecha mía, de muchas cosas, sobre todo de podcast. Pero te diría que te centres en aunar las cosas que más te gustan de la gente. De ahí ya irá apareciendo tu propia voz poco a poco. Pero primero, básicamente, yo qué sé, si vas a analizar una película, un cómic, un álbum de música, coges una hoja, empiezas a apuntar
Te la escuchas una vez, la ves una vez, empiezas a apuntar las cosas que crees que notas y luego lo haces otra vez y vuelves a apuntar cosas a ver si se te ha quedado algo. Normalmente yo suelo leer las cosas 2 veces, una vez o 2 veces. 2 veces normalmente. Una suele ser poco y 3 suele ser también muy pocas veces que lo hago. Pero bueno, básicamente para una persona es hazte la lista, tal, ten muy en claro si el producto te ha gustado o no. Quizás es irrelevante para la reseña, para la review o para la editorial, pero ten muy en claro si te ha gustado o no. Y luego eso, ponte a articularlo y no tengas miedo en imitar a 2, 3 reviewers, 3 youtubers que te encanten, porque así nace esto. Okay. Así ha nacido casi todo tipo de arte. E incluso han nacido artes nuevas uniendo influencias que son completamente opuestas. Así que para mí sería eso. No tengas miedo a intentar imitar. Si ves que está muy muy igual, pues obviamente intenta cambiarlo un poco. Pero no tengas miedo, aunque esto te suene muy en plan, wow, pongo la voz igual que esta persona tal, porque poco a poco, y si no cesas y si no paras, vas a encontrar tu propio estilo. Y eso es así. Pues perfecto. Ya casi vamos terminando. Vamos a pasar a la sesión de opiniones rápidas. Te voy a decir una serie de palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente con esas palabras. ¿Está claro? Hostia, vale, güey. Venga. Bien, empecemos. Reseña. Larga. Análisis. Demasiado. Will Eisner. Lejano. Scott McCloud. Cervezas. Frank Miller. Sombras. Alan Moore. Genio. Grant Morrison. Genio. Neil Gaiman. Poeta. Naoki Urasawa. I wanna be. Inio Asano. Real. Marvel. Maravilla. DC. Universo. Vértigo. Sublimación. Image. Huevos. Estas van 3 juntas, si quieres puedes decir más palabras. Te veo, manga, cómic. Narración. Ok. Ya está. Perfecto. Cómics digitales. Oportunidad. Spider-Man. Infancia. Shonen. Desligamiento. Galileón. Habla hoy. Ludanki. Gabriel. Ok. El Trovador. Grabando. Amigos. Japón. Películas. Palomitas. Cerveza. Amigos. Bien. Incorpóreo. Mm, Compañero. Compañero. Final. Bugs Bunny. Perfecto. Bien. Cuéntanos cuáles son tus futuros proyectos a corto, mediano y largo plazo, por favor. Vale, a ver. Primero, yo soy un dibujante de cómics. ¿Ya? De siempre y para siempre. Así que mi idea es, bueno, terminar una serie que estoy haciendo, pero es una serie que me gusta y estoy orgulloso de ella, pero no es algo que refleje mi yo actual. Es algo que hago para agradecer a mi yo del instituto.
Es algo para él, básicamente, no para mí. ¿Qué pasa? Que luego también está el canal. Y en el canal quiero hacer bastantes vídeos antes de fin de año, sobre todo vídeos de cómic y entrevistas quizá a un sector que está un poco escondido. Quiero hacer alguna partida de rol en el canal secundario, una partida de rol con youtubers también. Y luego estoy haciendo con un amigo un cómic, él hace el guión, yo hago el dibujo y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y incansablemente. Hay meses que no se puede dibujar casi nada, hay meses que estamos a tope. Y eso es para cuando haya X capítulos, los sacamos obviamente gratis a internet para ver lo que opina la gente, lo que tal y cual. Y también para divertirnos un poco con la recepción y todo ese rollo. Básicamente esos son mis proyectos a medio plazo. Okay. Pero ¿qué pasa? Que estamos estudiando una carrera. Estamos estudiando una carrera de artes y esa carrera acabará en un año o como muchísimo en 2. Como muchísimo. Dentro de 2 años yo ya seré un adulto, bastante adulto, y por tanto los planes de irse de casa de los papis, los planes de empezar a ganar dinero con un trabajo de lo tuyo, lo que tú te sientas a gusto y lo que sea tu profesión como tal, no un trabajo, sino una profesión, están ahí. Así que hay que empezar a dirigir todo a eso. Si las cosas no dan su... Tengo que dirigir todo, tanto el canal, los análisis, tal, aunque por poca gente que me siga, tengo que dirigirlo todo a eso, enfocado a eso, a esos 2 años vista, porque si no hay que replantearse el futuro de una manera loca. Yo lo que quiero es trabajar haciendo diseños, haciendo tal, poco a poco, seguramente, muy poco a poco, tendré que combinarlo con otros trabajos, pero en el futuro está eso. Y tiene que ser compatible con YouTube. Okay. Si no es compatible con YouTube, YouTube tendrá que cerrar, pero en 2 o 3 años. O sea, queda tiempo, analizaremos lo que haya que analizar y tal, pero no creo que haga un trabajo de YouTube, obviamente, pero sí que tiene que ser compatible. Sí tiene que ser compatible. Muy bien. Básicamente es eso. Perfecto. Y ya para finalizar todo esto, una recomendación de lo que tú quieras, completamente libre. Y para que vean, escuchen o analicen lo que quieran. Adelante. Para que vean. Yo iba a recomendar un cómic que fue el que más me gustó del año pasado, ajá, 2018, que es Lo que más me gusta son los monstruos. Lo que más me gusta son los monstruos. Es un cómic español no, que va a ser español. Es un cómic que se publicó en España en 2018, está dibujado a tinta, es un cómic con bolígrafo negro, bolígrafo verde, es impresionante, tiene un arte espectacular. Y hace poco mi hermano vio, y yo medio recordé, el Club de los Poetas Muertos, que como escuché a un profesor que me encanta escuchar, una vez dijo de esa película: es obligatoria ver para aprobar esta asignatura. La asignatura de la vida. Así que ya que estoy, recomiendo personalmente lo que más me gusta son los monstruos. Y luego, si alguien no ha visto el Club de los Poetas Muertos, gente, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Id a verla ya. Hermosa película. Es bestial, es bestial. La suelo yo hablar muy pocas veces de esa película, pero es maravillosa. Okay. Maravillosa. Pues ya está. ¿Algún mensaje final que quieras dar? No, si es que ya he hablado un montón, he aburrido a la mitad de tu audiencia. Mejor nos callamos. Bien, perfecto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Un placer llegar hasta sus oídos y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Adiós.